¿Cuánto cuesta o cuánto cobra un abogado especializado en pensiones de incapacidad permanente para tramitarnos nuestro procedimiento? Seguidamente, en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnaciones o reclamaciones de altas médicas que consideremos indebidas, tramitación y obtención del grado de discapacidad y en general asuntos relacionados con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y hoy queremos hablar o queremos entrar a analizar un aspecto que sin duda es muy relevante y que se plantea y que provoca incertidumbre en las personas que quieren reclamar una pensión de incapacidad permanente. Y nos referimos al coste que le puede suponer contratar a un abogado especializado en este tipo de asuntos y cuál es el coste que puede tener el procedimiento que se va a iniciar reclamando una pensión de incapacidad permanente. Lo primero que tenemos que decir es que este tipo de casos, las reclamaciones de incapacidad permanente, son casos muy relevantes para la vida de la persona que va a solicitarlo. Nos encontramos normalmente con personas que debido a sus patologías, a las lesiones que sufren, o bien no pueden realizar su trabajo habitual, o bien no pueden realizar ningún tipo de trabajo. Y esto es muy importante para su futuro. Imaginemos una persona que tiene lesiones o limitaciones que no le permiten realizar su trabajo. Por lo tanto, va a tener que reciclarse, va a tener que buscar otra alternativa laboral para poder seguir obteniendo ingresos. Y por lo tanto, si eso es así, podría aspirar a tener a reclamar una pensión de incapacidad permanente total para su trabajo habitual. Es decir, podrá obtener una pensión por no poder desarrollar su trabajo y esto le permitirá, además de percibir esta pensión, el poder trabajar en otro trabajo que sea compatible con su estado actual. Por lo tanto, es muy relevante esta circunstancia. Mucho más en aquellos casos en que la persona lo que no puede es realizar ningún trabajo. Las patologías, las limitaciones que sufre no le permiten realizar actividad laboral de ningún tipo. Por lo tanto, el obtener una pensión es trascendental para el futuro económico de esta persona y para su familia, obviamente, para las personas que pueden depender o estar a cargo de esta persona, es trascendental el poder obtener una pensión. Por lo tanto, debido a la importancia que tiene para el futuro económico y laboral de las personas que solicitan este tipo de pensiones, lo adecuado es que cuenten con el asesoramiento de un abogado especializado en este tipo de casos. Es fundamental. ¿Desde cuándo sería importante contar con un abogado especializado para estos casos? Pues desde el principio, desde incluso antes de solicitar la incapacidad. Las personas que se están planteando solicitar una pensión de incapacidad permanente tendrían que contar desde ese inicio, desde antes de la solicitud, con el asesoramiento de un abogado experto. ¿Y por qué decimos esto? Porque es necesario plantearnos qué tipo de pensión se va a solicitar, en base a qué contingencia, es decir, a qué causa vamos a solicitar esa pensión, y por lo tanto son aspectos que es importante aclarar y preparar antes de solicitar la pensión. Y eso para no cometer errores y para sacar el máximo beneficio, el máximo partido a nuestra reclamación, lo adecuado es que lo lleve, lo analice y lo ejecute desde un principio un abogado que sea especializado. Por lo tanto, lo adecuado, dada la importancia de este tipo de reclamaciones, es contar siempre con un abogado que sea experto en esta materia. ¿Cuánto puede cobrar un abogado especializado en incapacidad permanente para llevar nuestro caso en particular? Lo primero que tenemos que decir es que en este aspecto, en este campo, existe libertad de honorarios. Cada despacho de abogados cobrará o llevará un precio en concreto que fije en su caso en particular. Pero nosotros lo que sí podemos poner de manifiesto es que en nuestro despacho de abogados funcionamos con presupuestos cerrados. Es decir, la persona que quiera solicitar una pensión de incapacidad permanente
puede ponerse en contacto con nuestro despacho a través de nuestro correo electrónico y contarnos cuál es su situación en particular. Contarnos qué le pasa, en qué trabaja, qué limitaciones tiene, incluso puede enviarnos su documentación médica y de tipo laboral que considere más relevante y nosotros, de forma totalmente gratuita, estudiaremos el caso en particular. Y una vez que lo estudiemos, le informaremos sin ningún coste para la persona interesada qué tipo de pensión entendemos que le puede corresponder y que podría solicitar en su caso en concreto. Y si estimamos que en su caso, tras analizar su caso, podríamos solicitar algún tipo de pensión, le pasaremos, si lo desea, un presupuesto cerrado con el coste que le puede suponer encargar a nuestro despacho la reclamación de su incapacidad. ¿A qué nos referimos con un coste cerrado? Nos referimos que es un presupuesto donde le expondremos cuál es el coste económico en cuanto a honorarios de abogado que le puede suponer que nosotros llevemos el caso, sin que posteriormente ese presupuesto se incremente en cuanto a honorarios por concepto de ningún tipo. Es decir, será un presupuesto cerrado con el coste económico que nuestro despacho le cobrará para tramitar su pensión de incapacidad permanente. Sin duda, entendemos que el saber previamente a la reclamación si en base a nuestra experiencia profesional de más de 25 años dedicándonos a este tipo de trabajo, si podemos o no reclamar una pensión y saber el coste económico cerrado, fijo, que va a tener en cuanto a abogado la reclamación, sin duda es un aspecto muy relevante y que podrá valorarse por cada persona antes de iniciar su reclamación de incapacidad permanente. Por lo tanto, y a modo de conclusión, si usted está pensando en reclamar una pensión de incapacidad permanente y no sabe el coste que puede suponerle, póngase en contacto con nosotros, cuéntenos su caso a través del correo electrónico que viene en este vídeo y nosotros le informaremos, en primer lugar, si en base a nuestra experiencia, en su caso en particular, podríamos solicitar una pensión y el tipo de pensión que podríamos solicitar. Y en segundo lugar, y si lo desea, le pasaremos un presupuesto cerrado con el coste que le supondrá que nosotros nos hagamos cargo de su reclamación. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.